Cactáceas de México. Las cactáceas son una familia de plantas que vive generalmente en ecosistemas desérticos. Tienen la mayoría tallos gruesos y carnosos, unas hojas que la evolución transformó en espinas. Sus flores de brillantes colores son delicadas y contrastan con la corpulencia de la planta. Son vistosas y efímeras, y sus frutos son jugosos y de inigualable sabor. Han fascinado a botánicos y especialistas debido a sus extrañas y caprichosas formas. Han atrapado la atención de coleccionistas de todo el mundo. Las cactáceas son de las plantas más codiciadas del planeta, lo que las hace muy vulnerables al abuso y explotación irracional. Aunque existen muy pocos registros fósiles de los cactos, los estudios realizados consideran la zona tropical seca de Sudamérica como el probable centro de origen de esta familia. En México, las cactáceas han conquistado los territorios áridos del norte y centro del país, llegando a ser las plantas más características del paisaje mexicano. Se calcula que la familia incluye alrededor de 110 géneros y cerca de 1.500 especies. Nuestro país se considera como el de mayor diversidad para la familia. Algunas de las regiones de alta diversidad florística de cactáceas en México son el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, localizado en los estados de Puebla y Oaxaca, el Altiplano Potosino y sur de Nuevo León, los valles de Hidalgo y Querétaro y los bosques de Tehuantepec. Sus características, forma y funciones están relacionadas con un uso muy eficiente del agua. La cutícula impermeable que cubre toda la planta evita la pérdida de agua por transpiración. Al igual que otras plantas como las crasuláceas y los agaves, realizan la fotosíntesis por medio de un mecanismo conocido como metabolismo CAM. Al no transpirar durante el día, la planta evita la pérdida excesiva de agua. Este proceso la obliga a producir grandes masas de tejido de almacenamiento, en el que además de acumular el ácido málico, en el cual se fija el dióxido de carbono, se almacena agua. La energía que la planta gasta en producir este tejido repercute directamente en su crecimiento, ya que la proporción entre el tejido de almacenamiento y el de crecimiento es mayor que en el de la mayoría de las plantas, motivo por el cual las cactáceas tienen un lento crecimiento. El uso de las cactáceas en México es muy variado y se remonta a épocas anteriores a la llegada de los españoles. Diversas fuentes testifican la importancia que estas plantas tenían para las diferentes culturas que habitaban en nuestro territorio. El consumo de los tallos y los frutos como alimento humano es probablemente el uso más común que los antiguos pobladores de México dieron a estos vegetales. Sin embargo, muchas especies tenían un uso medicinal o eran fuente de materias primas para la construcción y la elaboración de armas de caza y pesca, así como de diversas herramientas. Algunas de ellas llegaron a tener un significado divino y se utilizaban en ceremonias religiosas. Tal es el caso del peyote o jicuri, un pequeño cacto con propiedades alucinantes que hasta la fecha es importante dentro de las creencias y costumbres de varios grupos étnicos como los huicholes, tarahumaras, coras y tepehuanes. Prácticamente todas las partes de las plantas han sido utilizadas para el consumo humano. Actualmente los tallos de algunas especies de biznagas, nombre común que se da a los cactos de forma globosa de los géneros Melocactus, Echinocactus y Mamillaria, se utilizan en la confección del tradicional dulce de acitrón, muy popular en el centro del país. Destaca por supuesto el consumo de varias especies del género Opuntia, cuyos tallos jóvenes, conocidos comúnmente como nopalitos, y los frutos conocidos como tunas, son cada vez más populares incluso fuera de México. Las conocidas pitayas, tunillos, teteches, carambullos y choconostles son otros frutos de cactus que tradicionalmente han sido recolectados por los habitantes de las zonas áridas del país. Además de su uso como alimento humano, las distintas especies de cactus se han utilizado para fines muy diversos, como cercos vivos, para retener el suelo, como forraje, gomas, pectinas y colorantes. Pero su uso más común quizás sea como plantas ornamentales. La atracción del hombre por las cactáceas no es reciente. Ya en la época prehispánica, eran plantas muy valoradas por su belleza. Se sabe que en los jardines de Nezahualcóyotl los cactus ocupaban un lugar importante y entre ellos se encontraban especies traídas de lugares muy lejanos. Cuando los españoles llegaron a México, la rareza y hermosura de estas plantas los sorprendieron de tal manera que inmediatamente comenzaron a colectarlas y enviarlas al viejo continente, iniciando así un comercio que a lo largo de los años las ha llevado a ser uno de los grupos de plantas más amenazados de nuestro país.
La norma oficial mexicana en la que se establecen las especificaciones para la protección de las especies de flora y fauna silvestres incluye 257 especies de cactáceas en alguna categoría de riesgo, 24 en peligro de extinción, 96 amenazadas, 135 raras y 2 sujetas a protección especial. Es decir, cerca de la tercera parte de la flora cactológica del país se encuentra amenazada. Del total de estos cactos, 92%, es decir, 238 especies, son endémicos de México.